Buenas, por acá. Volvimos con la lectura de nuevo. Puntualmente comienzo a partir de otro caso y la propuesta es comenzar a leerles acerca de los casos específicos y luego al final, bueno, veremos si podemos entonces tocar alguna retroalimentación o tal vez algunos conceptos bien, bien particulares que nos recomienda acá el libro, que me parece que es espectacular también. Pero bueno, sin más, arranquemos entonces con el caso de Gretchen, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y grupal. Aparte, probaba diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. A pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y de ansiedad seguían igual. Gretchen me dijo que ya no tenía ganas de vivir. Gretchen había ingresado varias veces en un hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaron, un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescente se autolesionaba quemándose con la punta de un cigarrillo. Tenía ya 39 años y estaba harta. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse y tener hijos. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Escuchando a Gretchen, tuve una fuerte impresión de que su historia familiar debía existir un trauma muy importante. He observado que estos casos es esencial prestar gran atención a las palabras que se pronuncian. Cuando le pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Mi cuerpo se incendiará en cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo, me dijo mirándome fijamente a los ojos. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo, me llamaron la atención las palabras evaporarse e incinerarse. Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubieran participado en el Holocausto. Gretchen me dijo que no lo sabía en un primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Esta había nacido en Polonia, en el seno de una familia judía, pero se había convertido al catolicismo cuando emigró a Estados Unidos y se casó con el abuelo de Gretchen en 1946. 2 años antes, toda la familia de la abuela había perecido en los hornos de Auschwitz. Literalmente los habían gaseado, inundado de vapores venenosos y los habían incinerado. Ningún familiar próximo de Gretchen había nunca hablado con su abuela de la guerra ni de la suerte que habían ocurrido sus hermanos y sus padres. En vez de ello, como suelen suceder en casos de traumas tan extremos, el tema se evitaba por completo. Gretchen conocía grandes rasgos de su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y depresión. Yo vi con claridad que las palabras que empleaba y los sentimientos que describían no salían de ella, sino que, en realidad, tenían su origen en la abuela de Gretchen. Expliqué esta relación a Gretchen. Abría mucho los ojos y le asombraba el color de las mejillas. Me daba cuenta de que lo que decía le llegaba hondo. Por fin, una explicación de sus sufrimientos. Para ayudarla a que entendiera mejor aquel descubrimiento nuevo para ella, le pedí que se imaginara que estaba en el lugar de su abuela, poniéndose los zapatos de ellas, que representaríamos con un par de plantillas de goma espuma que puse en el centro de la moqueta de mi consulta. Le pedí que se imaginara lo que podía haber sentido su abuela después de haber perdido a todos sus seres queridos.
Para ir un poco más allá, le pregunté si sería capaz de ponerse literalmente sobre las plantillas en la piel de su abuela y de sentir los sentimientos de su abuela en su propio cuerpo. Gretchen dijo que tenía sensaciones abrumadoras de pérdida y de duelo, de soledad y de aislamiento. También tenía el sentimiento profundo de culpabilidad en muchos supervivientes. La culpabilidad de haber salido con vida después de que mataran a tantos seres queridos. Para procesar un trauma, a los pacientes se les suele resultar útil pasar por la vivencia directa de los sentimientos y sensaciones que han mantenido sumergidos en su cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos. Comprendió que también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela. Cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar bajo una luz nueva, su cuerpo empezó a ablandarse, como si pudiera relajar por fin una enorme tensión interna que albergaba desde hacía mucho tiempo. Como en el caso de Jessie, el conocimiento por parte de Gretchen de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso de su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele ser suficiente por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Bueno, y de esta manera llegamos al final de la historia de Gretchen, que afortunadamente logró encontrar la salida. Y bueno, agradecida de su compañía. Espero hayan disfrutado tanto esta historia y esta lectura del día de hoy. Mucho cariño y hasta un próximo encuentro.